Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Licenciado, uno de los aspectos que desconocen algunos empleadores, oye, hay muchos que tienen sus abogados que le dicen, hey, cuidado, tienes que tratar bien al trabajador, ten cuidado, cualquier conflicto con un trabajador, si ya tú no lo quieres tener, vamos a sentarnos con él para negociar, e incluso mandarlo al Ministerio de Trabajo que haga el cálculo de sus prestaciones, y cuando él venga, pues se lo pagamos y así hay menos conflicto. Y lo ponemos a firmar una carta donde él está recibiendo sus prestaciones laborales. Sí. Bueno, ¿qué resulta? Hay empleadores que por el simple hecho de no llevar al trabajador a firmar un contrato, creen que ese contrato no existe. Sin embargo, el Código de Trabajo establece otra cosa. Bueno, es que el contrato de trabajo envuelve 3 elementos. Hay un salario, Sí. la retribución salarial, existe una prestación de un servicio y existe la subordinación. Si se dan esos 3 elementos, hay un contrato de trabajo, importando poco que sea escrito o sea verbal. Porque si se dan las condiciones de que ese trabajador tiene que cumplir horario y debe estar dirigido por algún empleador, por alguna persona que asuma la condición de empleador, y es el que le paga el salario, y ese es el que recibe la prestación del servicio, de manera que hay un trabajo. Porque es que el principio 9 del mismo Código de Trabajo establece que el contrato de trabajo es un contrato realidad. Sí. Y que no vale, que no cuenta, que no es determinante lo que se haga constar en un contrato de trabajo. Porque puede ser que en un contrato de trabajo se diga que una prestación de un servicio puede ser de un modo y en la realidad sea de otro. Sí. Porque allí, para pagar un trabajo, un salario bajo, pueden hacer que usted figure como un trabajador de planta y no necesariamente en una oficina, como asistente. Sí. Y es una labor. Entonces le cambian el puesto, la labor, y lo hacen registrar en el Ministerio de Trabajo con una función distinta, y realmente eso puede ser que a la hora de arrojar alguna información, porque el Código mismo de Trabajo y las instituciones que regulan la aplicación de la ley laboral, el Ministerio de Trabajo, tiene sus inspectores y pueden hacer las indagatorias. Ahí está la libertad probatoria en caso de un conflicto jurídico. Y normalmente es fácil detectar todas esas cosas. Se levantan actas de inspección y se determina la situación. Hay protecciones porque jus variandi son esas modificaciones que se introducen de manera abusiva al contrato de trabajo. Y cuando decimos el contrato de trabajo no estamos hablando del escrito, estamos hablando del que se ejecuta en la realidad. Correcto. Entonces, todo eso es fácil. Y ahora, ¿qué se le puede aconsejar a un empleador? Que no se meta en problemas con trabajadores. Que si lo va a despedir, que lo despida, o que lo desahucie, o que de manera mutua le pongan término, porque el 71 le habla a usted de la terminación del contractual de manera mutua. Efectivamente. El 71 del Código de Trabajo. Porque el 88 le habla a usted del despido, pero que entonces bajo la responsabilidad de que se invoque alguna causa y que pueda ser probada para determinar si es justa o injusta. Sí. Pero la dimisión, el trabajador también goza de esa herramienta para establecer si se le están violando sus derechos. Y también hay un texto que tiene que ver con esa parte, para establecer que si, el 87, que si esa empresa no está cumpliendo con la afiliación de ese trabajador en el seguro, o no está pagando el salario completo, o le está pagando y le está descontando, o lo está cobrando como un préstamo que le hizo, y no está registrando conforme a como manda la ley, o lo tiene registrado con un salario distinto al que está devengando, porque eso también afecta a la hora de una desvinculación para el pago de las prestaciones laborales y derechos adquiridos. Entonces, se meten en esos problemas y no se buscan abogados expertos en materia laboral. Se buscan ahí licenciados en Derecho que no dominan el área y se dejan mal orientar, pues pagar barato. Así mismo. Porque pagan unas igualas baratas. Y esas igualas baratas, a fin de cuentas, salen caras. Demasiado cara.
que también hay otras soluciones. Mira, ya hemos decidido ponerle fin al contrato de trabajo, te vamos a dejar en libertad de que tú mismo vayas al Ministerio de Trabajo, haga el cálculo de tus prestaciones, tú nos las traes, nosotros te pagamos tus prestaciones, conforme a lo que dijo el Ministerio. Sí. Y lo ponemos a firmar una carta de descargo y ya. Pero el peor es que muchos empresarios le dan una carta diciéndole, mire, a partir de tal día ya usted no forma parte de esta empresa. Pero lo entonces, están desahuciando. Sí. Porque no le están poniendo el motivo, el por qué no. Pues reducción de personal. Así no. Entonces, eso es un desahucio. Efectivamente. Propiamente no es un despido, pero que el despido, si amerita de alguna razón, el desahucio quizás no, como lo dice la ley, pero es más peligroso que el mismo despido. Mucho más peligroso. Porque hay uno que es con causa y otro que no, pero que hay uno que es con responsabilidad y otro que no. Entonces es un problema eso, serio, ¿no? Una pregunta. Partiendo de los tipos de contrato de trabajo, tiene varios tipos. Sí. ¿Puede un empleador contratar a un trabajador y ponerlo a firmar un contrato de trabajo por 2 meses? Mira, fírmame este contrato. Entonces el contrato dice 2 meses. Concluidos esos 2 meses, ya el trabajador no continúa dentro de la empresa, no acumuló, no tiene derechos adquiridos, tal vez derecho a alguna regalía navideña que le va a corresponder. Partiendo de ese hecho, ¿el empleado tiene derecho a demandar? Bueno, si ese trabajador comenzó a laborar y solo duró 2 meses, aunque sus derechos inician desde el mismo día que él comenzó a prestar servicio, por el hecho de no tener los 3 meses, se consideró en estado probatorio. Sí. Y por esa razón, si demanda en justicia, no va a prosperar su demanda, puesto que no era todavía lo que le llaman un trabajador por tiempo indefinido. Exacto. Usted sabe que hay trabajadores por cierto tiempo. Por cierto tiempo. O para una obra o servicio determinado. Hay trabajadores móviles u ocasionales. Y hay trabajadores por tiempo indefinido. Entonces, un trabajador que solo trabajó 2 meses y no volvió más a la empresa, no tendrá derecho a reclamar prestaciones laborales. Ahora bien, si trabajó los 2 meses y no transcurrió 2 meses más y él volvió a trabajar, entonces ya no es móvil u ocasional o por cierto tiempo, sino por tiempo indefinido, porque habrá pasado de los 3 meses. Y debió asegurarse ese trabajador desde el día que entró a la empresa. Exacto. Y pagársele su salario conforme al servicio prestado, independientemente de que no durase los 3 meses. Y si era un trabajador. Y si firmó el contrato. En principio. Si firmó el contrato por 2 meses, a los 2 meses ya no hay relación contractual. Y a los 15 días de salir. Lo llaman. Pero ¿Qué pasaría? Pero no firma contrato. Y después de esos 15 días dura 3 meses más. Sí. Entonces es un trabajador por tiempo indefinido. Correcto. Porque se le va a contar los 2 meses, los 15 días más los 3 meses. Entonces, como no hubo una interrupción de más de 2 meses entre una labor y otra, evidentemente se considera por tiempo indefinido. Y si eso se puede probar en los tribunales, entonces ese trabajador hay que pagarle los derechos que le acuerda la ley. Porque sus derechos son irrenunciables. Efectivamente. Hablemos un poquito del trabajo de los menores, porque aquí en este país hay muchos menores trabajando y a veces en violación a la ley. ¿El Código Laboral tiene formalidades para eso? Sí, porque es que el menor tiene derecho a prestar servicio. Sí. Y hay edades indicadas para eso. Pero tienen que estar también autorizados por sus padres. Tienen derecho al estudio también, porque el menor puede trabajar y puede estudiar, y eso, una cosa no puede afectar a la otra. Porque si bien es cierto que el trabajo es un derecho fundamental, la educación también. Sí. Entonces ellos tienen derecho a formarse, tienen derecho a prestar un servicio, pero que en ese caso debe ser con la autorización de los padres y cumpliendo con las edades que el mismo código manda. Y los horarios. Y los horarios. Perfecto. Licenciado, aunque usted no es economista, antes de despedir el programa me gustaría escucharlo, opinar, analizar algunos aspectos relativos a la reforma fiscal que lo impacta a usted directamente, me impacta a mí y va a impactar a los Yo lo que entiendo, quizá en consonancia con alguna parte y en contradicción con otra parte, que la reforma es necesaria. Es necesaria. Y que el punto a discutir no es si va o no va la reforma. El punto a discutir es
qué porcentaje o cuáles elementos son determinantes a la hora de que se pueda ejecutar la reforma. Porque, por ejemplo, si a un trabajador se le requiere que para poder pagar algún impuesto deba hacer alguna declaración jurada, siempre y cuando sobrepase de los 52,000 pesos. Sí. Eso no está, pero se está por incorporar. Entiendo yo que es posible que en algunas vistas, en algunas discusiones, deba aumentarse un poco más el monto, porque 52,000 pesos no es suficiente para que usted haga una declaración jurada, porque si usted analiza de 52,000 pesos, estamos hablando de unos 620 y tantos miles de pesos anual para hacer una declaración jurada anual y que usted pueda pagar algún impuesto sobre ese particular. Eso yo entiendo que debe ponderarse, debe estudiarse. El hecho del impuesto, por ejemplo, sobre la renta. El impuesto sobre la renta. También debe analizarse el asunto del ITEVI, que le quieren poner ahora impuesto valor agregado. Disfrazado. Impuesto al valor agregado, y que lo quieren ahora subir un poco el porcentaje. Porque el ITEVI lo quieren llevar a un 18. Está en 18 la base ahora mismo, el encaje legal. Pero se quiere llevar un poco más allá. Un poco más. Entonces, y el impuesto sobre la renta a un 28. ¿Y esto entonces? Pero que entonces el cobro de los sorteos electorales, de los sorteos de los concursos, de la lotería. La lotería, los números. Está en un 25. Se quiere llevar a un 27. Quizás no es tan alto. Yo no creo que sea alto. De un 25 a un 27 los premios. No. Los premios. El pago de los premios, si usted juega y se saca 100 millones de pesos, que usted está pagando un 25 y que paga un 27, yo no lo veo. Esa fue una suerte fantástica. No lo veo realmente exagerado. Ahora, ¿qué sería bueno? Que algunos productos de primera necesidad sean exonerados del pago. Pero quieren grabar los alimentos. Tenemos un corte por ahí de esa vista pública que se celebró ayer en el Congreso de la República. Mira, el pueblo está así, el pueblo está revelado. Yo creo que la vista pública que se celebraron anoche en el corte, que usted dice, creo que va a ser difícil para hoy. Creo que se la vamos a tener tiempo. Creo que se la vamos a deber a la población. Se nos acabó el tiempo. Pero el tema es interesante, pero la reforma debe ir. Lo que hay que discutir es algunos temas que componen la reforma para ver cómo se hacen los ajustes necesarios, y creo que escuché hoy al presidente de la Cámara de Diputados sobre ese particular y dijo que sí, que iban a hacer vistas públicas para discutirse algunos temas de interés. Es prácticamente apretar más la soga al cuello a los que menos tienen en este país. Y si analizamos el contexto pobreza, aquí la pobreza está dividida como en 3 grupos. Es lamentable y si le suben el arroz, que creo que no está contemplado ahí. Se está por exonerar el pago del arroz, de la leche. Están contemplando el café, y cada dominicano, es raro el dominicano cuando se levanta por la mañana que no pide una taza de café. Los azúcares, todos. Esa reforma fiscal es vieja. Lo que pasa es que gobiernos anteriores no quisieron ejecutarla. Por el costo político. Pero realmente hay que hacerla. Lo que pasa es que lo que hay que discutir cómo se hace. Eso es así. Perfecto. ¿Llegamos al final? Yo creo que sí. Bueno, gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bye, bye. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.